Me despidieron antes de que llegara mi bono, así que me llevé al cliente del bono. Dicen que en los negocios no hay amigos, solo intereses. Yo solía creer que era un cínico pensamiento, hasta que lo viví en carne propia aquí en Ciudad de México. Les voy a contar cómo la ambición y la traición corporativa me llevaron a tomar la decisión más arriesgada de mi carrera. Todo comenzó hace 6 meses, cuando aterricé el primer contacto con Empresas Guadalupe, una de las corporaciones más grandes del país. Desde entonces, me dediqué en cuerpo y alma a cerrar ese contrato. Desayunos en la Condesa, comidas en Polanco y hasta reuniones improvisadas los domingos en Chapultepec. Mi jefe, Fernando Ruiz, no paraba de recordarme lo importante que era este cliente para Tecnomex. Si cierras este trato, Alejandro, te llevas un bono de 200,000 pesos, me decía mientras palmeaba mi espalda con esa falsa camaradería que ahora reconozco tan bien. Será el contrato del año. Durante meses trabajé como loco. Llegaba a la oficina antes que los de limpieza y me iba cuando ya el guardia de seguridad dormitaba en su silla. Mi esposa comenzó a preguntarme si seguíamos casados, pues apenas nos veíamos. Es temporal, le aseguraba, cuando llegue el bono, nos iremos a Cancún una semana, lo prometo. El esfuerzo estaba dando resultados. Después de incontables presentaciones y ajustes a la propuesta, el director de Empresas Guadalupe, don Raúl Velasco, me llamó personalmente. Alejandro, estamos listos para firmar. Prepara los documentos para el próximo lunes. Por fin, sentía que flotaba al salir de esa última reunión. El contrato más grande de mi carrera estaba a solo 3 días de distancia. Esa noche, por primera vez en meses, llegué temprano a casa con un ramo de flores para mi esposa y una botella de mezcal para celebrar. Pero el destino, o mejor dicho, la maldita avaricia corporativa, tenía otros planes. A la mañana siguiente, apenas atravesé las puertas de cristal de Tecnomex cuando Mariana, la asistente de Fernando, me interceptó. Te está esperando en su oficina, me dijo con una mirada que me heló la sangre. Al entrar, noté algo extraño. Fernando no estaba solo, lo acompañaba Sofía del Departamento de Recursos Humanos, con una carpeta que reconocí inmediatamente, la que usan para los despidos. Siéntate. Alejandro, ordenó Fernando, sin levantar la vista de su computadora. Hemos estado evaluando la estructura del departamento y bueno, hemos decidido tomar un nuevo rumbo. Las palabras salían de su boca como balas. Reestructuración, nuevos objetivos, agradecemos tu dedicación, pero yo solo podía pensar en una cosa: el bono de 200,000 pesos que se esfumaba frente a mis ojos. ¿Y el contrato con Empresas Guadalupe?, pregunté, intentando mantener la compostura. Fernando sonrió con ese gesto que solo puede describirse como el de una serpiente antes de atacar. No te preocupes por eso, Ricardo se encargará de cerrarlo el lunes. ¿Ricardo? ¿El mismo Ricardo que llevaba 3 meses pidiéndome consejos para sus presentaciones? Todo quedó claro. Me estaban robando, simple y llanamente. Tienes 1 hora para recoger tus cosas, sentenció Sofía, extendiéndome el finiquito que ya traía preparado, mientras vaciaba mi escritorio con la mirada de mis compañeros clavada en mi espalda. Vi sobre mi mesa los archivos del contrato con Empresas Guadalupe. 6 meses de trabajo, noches sin dormir. La confianza que había construido con don Raúl. Y ahora todo sería para beneficio de Fernando y su títere Ricardo. Fue entonces cuando lo decidí. Si creían que podían robarme así, estaban muy equivocados. Tomé mi teléfono personal y busqué el contacto que podría cambiarlo todo. Don Raúl, necesito verlo con urgencia. Hay algo sobre el contrato que debes saber antes de firmarlo el lunes. Lo que sucedió después cambió no solo mi futuro, sino el de 2 empresas completas. Y dejó a Fernando Ruiz con una lección que jamás olvidaría. Pero esa parte de la historia merece ser contada con calma. Salí de las oficinas de Tecnomex con la caja de mis pertenencias bajo el brazo, pero con algo mucho más valioso guardado en mi cabeza: 6 meses de conocimiento del proyecto y la confianza de don Raúl Velasco. Mientras caminaba por Reforma, con el sol de mediodía cayendo sobre mi cara, las emociones me abrumaban: coraje, humillación, pero sobre todo, determinación. Don Raúl aceptó verme esa misma tarde. Algo urgente, le había dicho, y él, siendo un hombre de la vieja escuela que valoraba las relaciones personales, no dudó en concederme 30 minutos en su apretada Allende. La cafetería del Hotel Camino Real fue el escenario de lo que estaba por convertirse en mi venganza profesional más dulce. Al verme llegar con mis cosas, don Raúl frunció el ceño. ¿Qué pasó, muchacho? Parece que vienes de una mudanza. Algo así, don Raúl. Me despidieron esta mañana. Su expresión cambió de inmediato. ¿Cómo? ¿A 3 días de firmar el contrato? Le conté todo sin adornar la verdad. Como Fernando había planeado quedarse con el crédito, como Ricardo, quien apenas conocía los detalles del proyecto, iba a presentarse el lunes como si todo el trabajo hubiera sido suyo. Mire, don Raúl, no vengo a pedirle que cancele el contrato. Sé lo importante que es para su empresa implementar este sistema. Solo quería que supiera la verdad antes de seguir adelante. Don Raúl dio un sorbo a su café mientras me estudiaba con esos ojos que habían visto 40 años de negocios en México. Alejandro,
En estos meses he aprendido dos cosas, que eres un profesional excepcional y que confío más en ti que en cualquiera en Tecnomex. Dime, ¿podrías implementar este proyecto por tu cuenta? Mi corazón se aceleró. ¿A qué se refiere exactamente, don Raúl? A formar tu propia consultoría, a trabajar directamente para nosotros. Antes de que pudiera reaccionar, don Raúl se inclinó sobre la mesa y bajó la voz. Mira, chavo, yo también fui joven y también me traicionaron. Fernando me llamó hace una hora para decirme que tú ya no estabas en la empresa, pero que no me preocupara porque ellos manejarían todo, como si yo fuera un pendejo que no sabe lo que está pasando. La propuesta que siguió fue tan audaz como inesperada. Don Raúl me daría 3 días para establecer una consultoría. El contrato sería mío, no de Tecnomex. Claro, tendría que conseguir los recursos y el equipo, pero el dinero sería considerablemente mayor al que habría recibido como empleado. Pero don Raúl, ¿qué pasará con la reunión del lunes? Déjame manejar eso. Tú preocúpate por tener todo listo para el jueves. Salí de esa reunión con la adrenalina por las nubes. Saqué mi teléfono y llamé a 2 compañeros de la universidad que sabía estaban descontentos en sus trabajos actuales. Necesitaría ayuda y rápido. El fin de semana fue un torbellino. Mi esposa, lejos de estar molesta por el despido, se convirtió en mi mayor apoyo. Usamos nuestros ahorros, incluido el dinero para Cancún, para alquilar una pequeña oficina en la colonia Roma y comprar el equipo necesario. Mis amigos aceptaron unirse, entusiasmados con la posibilidad de ser socios en lugar de solo empleados. Antes de que vean lo que sucedió ese lunes, quiero compartirles algo importante. Últimamente he notado que muchos de ustedes comentan que no les llegan las notificaciones de mis nuevos videos. El algoritmo de YouTube ha estado haciendo de las suyas. Así que les pido que verifiquen si siguen suscritos y activen la campanita para no perderse ninguna parte de esta historia. Su apoyo es lo que me motiva a seguir compartiendo estas experiencias que cambiaron mi vida. El lunes llegó y mientras preparaba los últimos detalles de mi nueva empresa, imaginaba a Fernando y Ricardo en las oficinas de Empresas Guadalupe, listos para su gran momento. Lo que no sabían era que don Raúl tenía preparada una sorpresa que ninguno de los dos olvidaría jamás. Y es que la forma en que don Raúl manejó esa reunión, bueno, esa es una parte de la historia que deben escuchar con todos los detalles, porque lo que sucedió en esa sala de juntas cambiaría no solo mi destino profesional, sino que se convertiría en una leyenda entre los círculos empresariales de la Ciudad de México. Desperté aquel lunes sintiendo una mezcla rara de nervios y satisfacción. Mi esposa me sirvió un café extra fuerte mientras revisaba por 10ª vez los documentos que había preparado durante el fin de semana. Vas a triunfar, mi amor, me dijo besándome la frente. Con ese pequeño gesto, sentí que podía conquistar el mundo empresarial de la CDMX, aunque no estaría en la reunión de Empresas Guadalupe. Don Raúl me había pedido que estuviera pendiente del celular. Vas a recibir una llamada importante, fue todo lo que me dijo. La mañana transcurrió lenta como procesión de Semana Santa en Iztapalapa. Mis nuevos socios y yo trabajábamos en nuestra pequeña oficina de la Roma, configurando equipos y preparando la infraestructura básica para nuestra flamante consultoría. Decidimos llamarla Nexas Digital, un nombre que sonaba internacional pero con el corazón bien plantado en el suelo mexicano. A las 11:30, mi celular vibró. Era un mensaje de don Raúl. Llegaron. Fernando trae corbata nueva. Ricardo está sudando como si estuviera en Acapulco en agosto. La función está por comenzar. Me reí para mis adentros imaginando la escena. Fernando, siempre tan presumido con su pelo engominado y sus trajes de diseñador italiano. Y Ricardo, ese güey lambiscón que jamás había aportado una idea original en su vida, pero siempre estaba ahí para aplaudir las ocurrencias de Fernando. A las 12:15, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. Alejandro, soy Lupita, la asistente de don Raúl. Me pidió que te comunicara inmediatamente a la sala de juntas por videoconferencia. ¿Puedes conectarte ahora mismo? Mi corazón comenzó a latir como tambora de banda sinaloense. Claro que sí. Lupita, mis socios me miraron con curiosidad mientras configuraba la laptop para la videollamada. La cara de don Raúl apareció en la pantalla, con su bigote perfectamente recortado y esa sonrisa que podía significar muchas cosas. Qué bueno que te pudiste conectar. Alejandro, tengo aquí a unos viejos conocidos tuyos. La cámara giró y ahí estaban, Fernando y Ricardo, sentados en la enorme mesa de caoba, rodeados por el Comité Ejecutivo de Empresas Guadalupe. Fernando mantenía su expresión de confianza, pero noté cómo su mandíbula se tensaba al verme. Ricardo, por su parte, parecía a punto de desmayarse. Les decía a mis colegas que hubo un cambio de planes, continuó don Raúl con ese tono tranquilo que usaba cuando estaba a punto de cerrar una jugada maestra. El contrato por 8 millones de pesos que íbamos a firmar hoy con Tecnomex ha sido reconsiderado. Vi cómo Fernando apretaba su pluma Montblanc hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Verán, caballeros, don Raúl se dirigió a todos en la sala. En Empresas Guadalupe valoramos el talento y la honestidad por encima de todo.
Y resulta que la persona que realmente diseñó todo el proyecto que nos iban a presentar hoy ya no trabaja para Tecnomex. Don Raúl, interrumpió Fernando con una sonrisa forzada, le aseguro que nuestro equipo está perfectamente capacitado para, permítame terminar. Licenciado, lo cortó don Raúl con firmeza. Como les decía, hemos decidido contratar directamente al ingeniero Alejandro Méndez y su nueva consultoría. Nexas Digital, la cara de Fernando pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos. Ricardo parecía estar teniendo un pequeño infarto, pero, balbuceó Fernando, eso es una violación a nuestro acuerdo preliminar. Podríamos tomar acciones legales. Don Raúl soltó una carcajada que resonó en toda la sala. ¿Acciones legales? ¿Por elegir libremente a nuestros proveedores? Además, licenciado, tengo entendido que ustedes despidieron al ingeniero Méndez sin causa justificada. Justo antes de un proyecto importante. Si alguien podría emprender acciones legales aquí, no creo que sea Tecnomex. Antes de continuar con esta conversación que cambiaría mi vida profesional para siempre, quiero comentarles algo importante. Muchos de ustedes me han escrito diciendo que YouTube está jugando chueco y desuscribiendo gente de los canales. Si te gusta esta historia y no quieres perderte cómo termina esta venganza dulce, asegúrate de seguir suscrito y activar la campanita. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias que nos enseñan que la justicia, a veces, llega cuando menos le esperamos. Lo que pasó después en esa sala de juntas fue digno de una telenovela de Televisa. Fernando intentó recuperar el control de la situación, prometiendo descuentos, garantías extendidas, hasta ofreció préstamos personales a algunos ejecutivos. Pero don Raúl, viejo lobo de mar en los negocios, ya había tomado su decisión. Alejandro, me dijo mirando directamente a la cámara, te esperamos el jueves para la firma oficial del contrato, y trae a tu equipo para presentarlos formalmente. Cuando la videollamada terminó, mis socios y yo nos quedamos en silencio por unos segundos antes de estallar en gritos de celebración. 8 millones de pesos, nuestro primer contrato, y la dulcísima venganza de ver la cara de Fernando desmoronarse en tiempo real. Pero la historia no termina ahí. Lo que Fernando hizo después para intentar sabotearme sobrepasó todos los límites de la ética profesional. Y cuando don Raúl me llamó esa misma noche para contarme lo que había descubierto sobre las finanzas de Tecnomex y sus tratos con el gobierno, supe que estaba parado en la orilla de algo mucho más grande y peligroso que una simple rivalidad entre colegas. Esa noche, mientras celebraba con mis socios el triunfo inesperado, mi teléfono sonó. Era don Raúl, pero su voz no tenía el tono victorioso de horas antes. Alejandro, necesitamos hablar de algo serio. Después de que Fernando y Ricardo se fueron, mi equipo de seguridad informática detectó un intento de acceso a nuestros servidores desde una dirección IP de Tecnomex. El sabor amargo del tequila que estaba tomando se intensificó. ¿Cree que intentaban sabotear algo? Peor, creo que buscaban información comprometedora. Verás, hace tiempo que sospechábamos que algunas empresas del sector estaban involucradas en licitaciones amañadas con ciertas dependencias gubernamentales. Mi corazón se aceleró. Don Raúl continuó con voz baja, casi un susurro. Fernando no solo está molesto por el contrato perdido, está asustado porque sabe que tú conoces detalles de sus operaciones con la Secretaría de Hacienda. Era cierto, durante mi tiempo en Tecnomex había notado irregularidades en los contratos gubernamentales, sobrecostos inexplicables, especificaciones técnicas sospechosamente personalizadas para que solo Tecnomex pudiera cumplirlas. Don Raúl, ¿qué sugiere que hagamos? Por ahora, máxima precaución. Fernando tiene conexiones poderosas. La firma del jueves será en mis oficinas de Polanco, no en la sede principal, y trae solo a tu gente de mayor confianza. Después de colgar, sentí escalofríos. Lo que comenzó como una venganza profesional por un bono robado se estaba convirtiendo en algo mucho más turbio. Al día siguiente, mientras desayunaba chilaquiles en un café de la Condesa, noté a un hombre con lentes oscuros 2 mesas más allá, que parecía demasiado interesado en su periódico y en mi conversación telefónica. Cuando regresé a nuestra pequeña oficina, descubrí que alguien había intentado forzar la cerradura. No faltaba nada, pero el mensaje era claro, estaban vigilándonos. Esa tarde, mientras preparábamos los documentos finales, recibí un mensaje de un número desconocido: aléjate del contrato, Guadalupe, si quieres que tu esposa siga regresando tranquila de sus clases de yoga en Coyoacán. El miedo y la rabia se mezclaron en mi estómago. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Fernando? Llamé inmediatamente a mi esposa para asegurarme de que estuviera bien. Antes de seguir contando cómo respondimos a estas amenazas y lo que descubrimos sobre el imperio de corrupción detrás de Tecnomex, quiero recordarles algo importante. Muchos me han comentado que YouTube ha estado desuscribiendo seguidores sin previo aviso. Si les ha interesado esta historia de corrupción corporativa en México, verifiquen que siguen suscritos y activen la campanita para no perderse el desenlace. Sus comentarios y apoyo me animan a seguir compartiendo estas experiencias que muestran el lado oscuro del mundo empresarial mexicano.
Esa noche organizamos un consejo de guerra en el departamento de Carlos, uno de mis socios. Llevamos todo el equipo importante. Respaldamos la información en servidores seguros y discutimos nuestras opciones. Podríamos ceder y olvidarnos del contrato, sugirió Martín, mi otro socio. O podríamos usar lo que sabemos para contraatacar, respondió Carlos. Mi esposa, quien siempre había sido la voz de la sensatez, intervino. Esto ya no se trata de un contrato, un bono, Alejandro. Si lo que don Raúl sospecha es cierto. Estamos frente a un esquema de corrupción que involucra millones de pesos de dinero público. Tenía razón, el jueves se acercaba, y con él una decisión que podría cambiar no solo mi futuro profesional, sino tal vez destapar uno de los escándalos de corrupción más grandes en el sector tecnológico de México. El jueves llegó con un amanecer frío sobre Ciudad de México. Había dormido apenas 3 horas después de pasar la noche organizando toda la información que había recopilado durante mis años en Tecnomex. Cada factura inflada, cada contrato sospechoso, cada correo electrónico incriminatorio. Llegué a las oficinas de don Raúl en Polanco 40 minutos antes de la hora acordada. El olor a café recién hecho se mezclaba con la tensión en el ambiente. Carlos y Martín llegaron poco después, ambos con miradas que reflejaban la misma determinación que yo sentía. Don Raúl nos recibió en su despacho privado. Alejandro, ¿tomaste una decisión? Asentí mientras deslizaba sobre su escritorio una USB. Esto contiene pruebas de al menos 7 licitaciones amañadas entre Tecnomex y funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Si Fernando quiere guerra, la tendrá. A las 11 en punto, Fernando y Ricardo entraron a la sala de juntas. Sus sonrisas confiadas se desvanecieron al ver al notario público, más sorprendente aún, a un representante de la Fiscalía Anticorrupción sentado discretamente en una esquina. ¿Qué significa esto?, preguntó Fernando, su voz quebrándose ligeramente. Significa que tenemos 2 opciones, respondí con una calma que no sabía que poseía. Firmamos el contrato limpiamente, sin amenazas ni trucos sucios. O entrego esto a las autoridades. Señalé la carpeta frente a mí. El color abandonó su rostro mientras el representante de la fiscalía se acercaba con interés. Fernando intentó mantener la compostura. No sé de qué hablas. Los sobrecostos en el proyecto. Cuernavaca. Las especificaciones técnicas alteradas del contrato con Pemex. Los pagos a la cuenta en Islas Caimán. Lo sé todo, Fernando. Ricardo, siempre el más sensato, puso una mano en el hombro de Fernando. Creo que deberíamos firmar el contrato. Después de un tenso silencio, Fernando firmó. Sus manos temblaban. Al salir, me susurró, esto no termina aquí, pero sí terminó. 3 semanas después, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación formal a Tecnomex. Fernando renunció por motivos personales y huyó a España. El imperio que construyó con corrupción se desmoronó como un castillo de naipes. Nuestra pequeña consultoría creció exponencialmente. El proyecto Guadalupe fue solo el principio. Don Raúl se convirtió en nuestro mentor y eventualmente en socio, y aquel bono que nunca recibí ahora parece insignificante comparado con lo que hemos logrado. ¿Valió la pena todo el riesgo? Cada día, cuando llego a nuestra nueva oficina en Reforma y veo a los 30 colaboradores que ahora dependen de nosotros, la respuesta es clara. A veces, cuando te cierran una puerta injustamente, no solo debes buscar una ventana, debes construir tu propio edificio. No fue solo por el bono robado, fue por la dignidad, por hacer lo correcto. Y aunque el camino fue más peligroso de lo que anticipé, descubrí que la mejor venganza no es derribar a tu enemigo, sino construir algo mejor de lo que él jamás pudo imaginar. Si esta historia te ha resonado, si alguna vez te han tratado injustamente o has enfrentado dilemas éticos en tu trabajo, te invito a suscribirte a este canal. Comparto estas experiencias no solo para entretener, sino para mostrar que, en el mundo empresarial mexicano, aún es posible triunfar haciendo lo correcto. Deja tu like, activa la campanita, y cuéntame en los comentarios, ¿has enfrentado alguna situación similar? Tu apoyo hace posible seguir compartiendo estas historias que, más allá del drama, contienen lecciones valiosas para todos nosotros.